Muy bien, buenas tardes con todos. Sean bienvenidos a un programa más. Estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Estamos estudiando cosas realmente interesantes para este tiempo. Estamos con nosotros, o está con nosotros en esta ocasión, nuestro amigo Gustavo Castillo. Hola, Gustavo. Buenas tardes, Walter, a ti y a todos los amigos que nos siguen por este canal. Es interesante el tema que nos ha tocado, Gustavo, y da miedo para nosotros. Primero, sin duda alguna, es un tema muy impactante para la vida de todo cristiano. Hoy vamos a estar estudiando el zarandeo. Antes que nada, vamos a poner un video para que podamos tener todos una vislumbre o una preview del tema que se viene. Cuando usted oye la palabra zarandeo, ¿qué le viene a la mente? Probablemente algo que fue sacudido, movido, casi siempre para separar. El zarandeo es un proceso espiritual donde quedará muy clara la decisión individual de cada persona en el gran conflicto espiritual. El zarandeo no lo realiza Dios de manera arbitraria. Por el contrario, es fruto de la forma como las personas a lo largo de su vida encaran la relación con el Señor. En ese proceso, el cristianismo superficial, sin base, limitado a las formalidades, quedará expuesto. Incluso, los líderes religiosos no soportarán para siempre una religión inconsistente, vacía, sin la acción real del Espíritu Santo. Pero los fieles de Dios estarán en evidencia porque permanecerán en defensa de aquello que Dios les enseñó y que ellos aceptaron y practicaron. Otros manifestarán una reacción diferente. Al confrontarse con el testimonio de esos fieles, preferirán alejarse oficialmente de una creencia que ya no significa mucho para ellos. Las pruebas del tiempo del fin mostrarán realmente quién está o no del lado de Dios, de cualquier forma. Eso es en esencia el zarandeo. No es algo que sucede en poco tiempo, sino que lentamente desenmascara al cristiano falso, que solo afirma ser, pero no vive lo que dice creer. Y al mismo tiempo destaca al fiel, que persevera y vence espiritualmente. Muy bien, hemos visto un pequeño adelanto del tema que estaremos tratando. Gustavo, habíamos visto en este adelanto pequeño que hemos tenido este tremendo suceso que ocurrirá en la iglesia. Será dividido en dos grupos por lo que estábamos viendo. Será separado el cristiano o el creyente del no tan creyente. ¿Qué opinas tú, Gustavo? No pude mirar el video, pero en efecto el tema del zarandeo es un término que, como utilizan los agricultores cuando utilizan la zaranda, ¿verdad? Ellos, para separar el grano puro de la paja, utilizan la zaranda, un proceso de separación por medio de un sacudón. Lo que hacen es separar la paja, la hoja seca, y dejar solamente que pase el grano fino, el grano puro. Entonces eso hay que tener en mente, ¿verdad? Si hablamos del zarandeo, se habla de una especie de separación, de definición de quién es el grano puro del que no lo es. En realidad, el zarandeo lo que pretende es determinar quién es grano puro y quién es solamente hojas secas y paja. Así es, Ajá. pero ¿para qué es necesario el zarandeo? ¿Por qué será necesario el zarandeo? ¿Por qué crees tú que es necesario? Hay una cita interesante que podemos verla, Walter, en la página 2 de la presentación. Podemos leerla, tal vez es una cita interesante que podíamos revisarla para tratar de Claro, contestar esta pregunta. ya está. Muy bien, revisémosla. Es una cita que está en Consejos para la Iglesia,
y la podemos encontrar en Joyas de los Testimonios, tomo 1 también en la página 61. La he dividido en 3 por el espacio, en 3 láminas. Es una cita temprana, es escrita en 1857. Es en los primeros años, como ustedes ven, del ministerio de la hermana Elena. Ella escribe y está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 61. Y ella se refiere al tema de zarandeo por medio de una visión que Dios le dio. Ella contempla justamente, como tú decías, Walter, a 2 grupos de hermanos, de creyentes. Unos que son indiferentes y otros, en cambio, que están orando constantemente, están suplicándole al Señor inteligencia, sabiduría, una mejora del carácter. Mientras estos que están agobiados y luchando con sus propios caracteres, otro grupo es indiferente. Dice que los ángeles que estaban con los indiferentes los dejaron solos en la oscuridad y fueron alrededor de aquellos hombres, aquellos hermanos que oraban fervientemente. Entonces, un grupo de ángeles fue en favor de ellos. Así es. Y así ellos eran alentados, eran consolados. Entonces, lo que primero hay que mirar es qué es la disposición del corazón, ¿no? Hay un grupo que permanece indiferente, hay otro grupo que, en cambio, está anhelante, es fervoroso y busca las bendiciones del cielo. Reconoce su indignidad, reconoce su debilidad, no se siente autosuficiente, al contrario, humildemente acude al Señor. Los otros, en cambio, ellos sí se creen suficientes, se creen ricos, se creen que tienen todo, entonces no ven la necesidad. Entonces esa es la primera característica para poder introducirnos al zarandeo, es ver la disposición de los corazones, 2 corazones totalmente diferentes que ustedes ven. Entonces, en esta introducción que la hermana hace de la visión, ella cita lo siguiente. Vamos a ver en la lámina 2. Yo no la veo, pero entiendo que los que están viendo están mirando. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo. Ella contempla justo a estos 2 tipos de hermanos, mientras unos quedaron en la oscuridad, los otros, dice, comenzaron a ser rodeados de ángeles y pronto ella les ve a ellos vestidos como soldados. Sus rostros antes angustiados, ahora se los veía resplandecientes. Se les miraba que habían pasado por el conflicto, pero ahora su condición era diferente. Pregunté, dice, ¿cuál era el significado del zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien la reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos el origen del zarandeo. Es el consejo del testigo fiel. Mientras unos lo aceptan, otros lo rechazan. Los que lo aceptan, el consejo del testigo fiel inducirá a ellos humildemente a ensalzar los 10 mandamientos, la norma, y a proclamar la verdad a todo el mundo. Mientras los otros indiferentes no están interesados en exaltar ni la ley de Dios, ni hablar acerca de la verdad al mundo. Entonces, ya vemos el origen del zarandeo, de causa a efecto, el efecto del zarandeo, la causa, el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. ¿Qué te parece si miramos algo sobre Apocalipsis 3? Justamente estaba en eso. Es muy interesante, Gustavo, que se encontrarán 2 grupos. Mejor dicho, en la iglesia, en todo el grupo de la iglesia, se da un mensaje, el mensaje del testigo fiel. Pero existe aquí una separación, existe una división. Por una parte, unos aceptan el mensaje del testigo fiel
por otra lo rechazan. ¿Qué trae este mensaje del testigo fiel a la iglesia, Gustavo? Precisamente eso es lo que causa el zarandeo. No es ni juntas de iglesia, no es ni personas en donde se sienten ellas mejores que otras, no. Más bien es un mensaje que Dios envía a la iglesia y los que lo reciban humildemente en el corazón y otros en cambio lo rechazan. Y ese rechazamiento al mensaje y la aceptación al mensaje por parte de otros es lo que produce un zarandeo en la iglesia. Entonces, podemos leer en Apocalipsis 3 qué dice ese mensaje, porque si ese es el que le origina, tratemos de leer entonces qué dice ese mensaje. Sería desde el 14, Gustavo, mensaje a la Odisea. Así es. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. De Dios dice esto. Es interesante comprender que quién comienza a hablar aquí, ¿no? ¿Quién dice? Escribe. ¿Quién es el testigo fiel y verdadero? Aquí nos da una pauta de quién es este testigo fiel. Nos dice que es el principio de la creación. Muchas personas tuercen este mensaje también, Gustavo, y dicen que aquí dice que es el principio de la creación, aquel primer ser creado, cosa que no es así. Aquí es algo que nosotros debemos entender bien. Es aquel que principió la creación, ¿sí? ¿Y quién es este? Cristo, Jesús. ¿Pero qué dice él? Yo conozco tus obras, Gustavo. Qué interesante, y a mí me impacta muchísimo esto. Nosotros podemos vivir incluso en la iglesia cómodamente, vestir elegantes, predicar un mensaje, pero finalmente, ¿quién conoce nuestras obras, Gustavo? Así es. Cristo Jesús, directamente Él le dice a la iglesia, yo conozco tu condición, yo sé lo que hay en tu corazón, que no eres ni frío ni caliente. Es una condición, como tú le ves, tibia. Está unos días con el Señor, otros días con el mundo. Está de la mano siendo guiado por el Señor un tiempo y luego se suelta y con la otra mano quiere estar con el mundo. Y así en esa condición dice que es salvo. Así en esa condición media, en esa condición tibia, dice que puede alcanzar la salvación. Ese es un error tremendo, es una condición fatal en la iglesia, la Odisea. A mí me llama la atención mucho lo que dice aquí, a continuación. Ojalá fueras frío. Y nosotros tenemos que entender aquí, amigos, ¿a qué se refiere con que seas caliente? Ser caliente es alguien que está al frente en la obra, alguien que no solo predica, sino que vive esa palabra de verdad, de poder que nos da Dios. Alguien frío es alguien que está en el mundo, alguien que tal vez no ha sido llegado o presentado el mensaje a esta persona. Pero, ¿quién es una persona tibia, Gustavo? ¿A quién se puede referir? Los tibios son todos aquellos que han tenido el privilegio de escuchar la verdad, han tenido la oportunidad de conocer al Señor, pero sus vidas no están de acuerdo con la luz que han recibido. Esa es una persona tibia. Es aquel que conoce mucho del Señor, conoce lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Su vida está apegada a este mundo. Sabe que tiene que hacer algunas cosas, pero no está dispuesto a renunciar a muchas de esas cosas. El Señor le pide consagración, no está dispuesto. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? Le dice, deja tus bienes, lo que tienes, y sígueme. Era una propuesta interesante, pero el joven rico era un hombre tibio, porque amaba la riqueza más que a Dios. Entonces, un tibio es aquel que dice que le ama al Señor, pero con su vida, con sus acciones, demuestra todo lo contrario. Ese es un hombre tibio. Interesante. Mira lo que dice una cita que yo he conseguido aquí.
Me fue mostrado el pueblo de Dios y lo vi poderosamente sacudido. Algunos con robusta fe y clamores de agonía intercedían delante de Dios. Estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interior. Gruesas gotas de sudor bañaban su frente, pero con todo su aspecto manifestaba firmeza y fervor. De cuando en cuando brillaba en sus semblantes la señal de la aprobación de Dios y nuevamente volvían a quedar en solemne y fervorosa y anhelante actitud. Continúa diciendo, ángeles malos los rodeaban y los oprimían con sus tinieblas para ocultarles de la vista a Jesús y para que sus ojos se fijaran en la oscuridad circundante, a fin de inducirlos a desconfiar de Dios y luego a murmurar contra Él. Su única salvaguardia estribaba en mantener los ojos dirigidos hacia arriba, pues los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo, y mientras que la ponzoñosa atmósfera de los malos ángeles circundaba y oprimía a las ansiosas almas, los ángeles celestiales batían sin cesar alas para disipar las tinieblas tan densas. Quiere decir aquí que se lleva a cabo una lucha muy grande, Gustavo. El zarandeo vendrá muchas veces por crisis, por problemas. Personas apostatarán o se volcarán contra Dios mismo. Pero la sierva del Señor nos dice aquí algo muy interesante. Mientras Satanás y sus huestes malignas hacen todo por destruirnos, hay ángeles también acompañándonos en esta lucha, Gustavo. ¿Tenemos que desanimarnos, tal vez, porque encontramos problemas en esta vida? De ninguna manera, porque la escuela de Cristo es precisamente la escuela del renunciamiento, la escuela de la aflicción. Y el Señor nos permite pasar por esa prueba, por esa escuela, precisamente para hacernos brillar más. El Señor dice, aquí yo haré al hombre más precioso que el oro y que el oro de Ofir. Entonces la prueba de aflicción, la prueba de la abnegación, cuando el material en bruto es presionado contra el esmeril y sale chispas, el objetivo del Señor es que ese oro salga puro, como el diamante, salga brillante. Lo que uno tiene que tener es entonces la confianza de que es la mano de Cristo, el sabio maestro, el que está haciendo la presión, y él sabe en dónde tiene que pulir, en dónde tiene que sacar chispas. No hará lo suficientemente fuerte para echar a perder la piedra preciosa, pero tampoco la hará tan débil como para que no brille. Lo que nos toca a nosotros entonces es confiar en él, inclusive en las pruebas, porque si hemos de querer participar de él en la gloria, debemos estar dispuestos a participar con él en la aflicción. Su aflicción. Por eso Pablo decía, me regocijo en las pruebas, regocíjese en el Señor siempre. Y él de manera especial se regocijaba en las dificultades y en las pruebas, porque en ellas es cuando más cerca estaba con el Señor, más podía percibir su presencia. Así es, eso es sin duda alguna algo tan cierto. Y me llamaba la atención mucho algo que decías al principio también. Va a haber personas que están clamando, intercediendo, pero hay otras que lastimosamente han dejado esta labor. También vimos que ángeles buenos lucharán a nuestro favor si es que nosotros también decidimos hacerlo. Pero hay gente que no peleará esta batalla, se dejará vencer antes de tiempo. Y mira lo que dice esta cita. Vi que algunos no participaban en esta lucha de intercesión. Parecían indiferentes y negligentes, no resistían a las tinieblas que los envolvían y éstas los encerraban como una espesa nube. Vi que los ángeles de Dios se apartaban de ellos y acudían en auxilio de los que se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse, clamando perseverantemente a Dios
Pero los ángeles nada hacían por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. Y los perdí de vista, dice la sierva del Señor. Mientras los que oraban continuamente, clamando con fervor, recibían a veces un rayo de luz que emanaba de Cristo para alentar su corazón e iluminar su rostro. Así es. Qué interesante, mira este Gustavo. texto, compartirte este texto, está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 477. Mira lo que dice. El término tibio se aplica a esta clase de personas. Profesan amar la verdad, pero son deficientes en devoción y fervor cristiano. No se atreven a abandonar de todo la verdad y correr el riesgo de los incrédulos, pero tampoco están dispuestos a morir al yo y seguir de cerca los principios de su fe. Justo es un tibio, ¿no? No se arriesga a irse al mundo porque sabe que ahí está la muerte, pero tampoco está dispuesto a entregarle su corazón al Señor y estar dispuesto a morir a yo, a morir al pecado y vivir para Cristo. Realmente, Gustavo, es una condición muy, muy fea y difícil a la vez, porque Y muy realmente no eres ni de la iglesia, o sea, no eres ni cristiano, ni eres del mundo. Y como yo siempre les he dicho a los jóvenes, qué feo encontrarte en esa situación, donde no te sientes bien en la iglesia porque sientes que no estás bien ahí, ¿no es cierto? Prefieres otras cosas de afuera. Pero, ahí viene el pero, Gustavo. Cuando estás afuera, en el mundo, con tus amigos en el mundo, tus amigos mundanos, tampoco te sientes bien, porque tampoco eres completamente del mundo. Entonces, sin duda alguna, es el peor estado, el estado de tibieza. Estaba mirando algunos videos de la iglesia de la Odisea. Es interesante como en aquel tiempo ellos no contaban con una fuente de agua natural, pero traían de un lado la caliente y del otro la fría. Se juntaba y ellos tenían agua tibia. En aquel tiempo ellos tenían muchos conocimientos en medicina. Y esta agua, Gustavo, tibia, les daban a ellos, a los pacientes, a los enfermos, con problemas intestinales, para causar vómito en ellos. Entonces, mira qué sabio que es Dios y pone a esta iglesia un ejemplo tan real. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ellos también pensaban que eran ricos, se habían enriquecido, tenían muchos talentos y curiosamente, Gustavo, ellos tenían fábricas de colirio. Decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y tal vez a la vista de las personas esto era así. Tenían posesiones, estructuras asombrosas, tenían la medicina, el colirio. Y Dios dice, eres ciego. Mira qué curioso, ellos teniendo el colirio y eran ciegos. Ellos teniendo muchas empresas y eran pobres. Estaban desnudos. Dios era quien realmente veía su condición. ¿Será que esta enseñanza se puede aplicar a nuestras vidas hoy, Gustavo? Por supuesto, el testigo fiel le dice a la iglesia de la Odisea, va al problema de la condición de la iglesia. Tú decías, es una condición fatal y lo peor de todo es que la condición de toda la iglesia no se salva a uno, porque el mensaje a la iglesia de la Odisea es a todos y todos son los que tienen que aceptar ese consejo. Y mira lo que le dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes, el problema de la iglesia de la Odisea es que no se da cuenta. Él cree que lo tiene todo, cree que la salvación está asegurada, cree que la salvación está en el bolsillo. Ha militado en las filas del Señor, se ha bautizado y ya no pretende hacer más nada, sino que está salvo, no quiere avanzar más en las reformas que el Señor le pide. Te sientes rico y el problema es que no se da cuenta, no sabe que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aquí viene el consejo. Yo sé, el Señor dice tu condición desesperada. Verso 18. Y yo te aconsejo que de mí, dice el testigo fiel, compres oro refinado en fuego para que seas rico y que no se descubra
y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. 3 cosas le aconseja el testigo fiel. Compra de mí, le dice, se presenta como un mercader vendiendo 3 cosas preciosas: oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Por medio de estas 3 cosas, el testigo fiel está diciendo: acepta de mí mi vida, mi amor, mi justicia, mi bondad. Porque el oro afinado por fuego no es sino la fe que obra por el amor, la fe de Cristo que le es dada al hombre, esa fe que él tuvo para mantenerse fiel y obediente toda su vida. Toma de mí esa fe probada. Compra de mí, dice, mis vestiduras, la vestidura perfecta de Cristo, ese manto precioso de obediencia, de fidelidad a los mandamientos de su Padre. Nos lo ofrece y nos dice: toma de mí el colirio para que veas, para que puedas distinguir la verdad del error, en dónde estás, la condición tuya en la que te encuentras, a la que te puedas ver que estás miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, esta es una preciosa invitación a tomar de Cristo todo lo que Él nos quiere vender. Pero la moneda de intercambio, Walter, está en el verso siguiente: yo reprendo y castigo todo lo que amo. A todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. La moneda de intercambio es el celo y el arrepentimiento, porque no se puede comprar del mercader celestial con dinero, sino que debe comprarse con arrepentimiento y con celo. Entonces, si yo me doy cuenta, porque no he sabido, me doy cuenta, el Señor me muestra de mi condición deplorable y deseo y anhelo, como viste tú cuando leíste la condición de los que oraban, porque ellos se daban cuenta de su necesidad y fervientemente lo oraban. La moneda de intercambio está ahí, en el fervor, en el arrepentimiento y en el celo que ellos pongan a la obra de Dios. El verso 20 le dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y en él conmigo. Mira el testigo fiel cómo entra a tu vida de una manera tan delicada, golpea a la puerta de tu corazón y te dice: Gustavo, Walter, abre, tú tienes que abrir la puerta. Yo no puedo abrirla, yo no puedo obligarte. Requiere que nosotros le demos la bienvenida al huésped celestial. El problema es que la puerta no se abre porque tras la puerta hay una cantidad de basura que la hayamos ido acumulando, como cuando barremos para que nadie vea, pero lo acumulamos tras la puerta. Y queremos abrirla y no hay cómo porque está llena de suciedad y de pecado. Y lo que es bueno, el mismo Señor, con su bondad, me ayuda a limpiar la basura que existe en el corazón, para abrir la puerta del corazón y hacerle que Cristo ingrese. Y ahí sí el Señor me da el oro, las vestimentas y el colirio. Ese es el consejo a la iglesia de la Odisea. Es un mensaje en donde se le invita a la iglesia a aceptar la justicia de Cristo. Qué interesante, Gustavo. Vemos nosotros que el Señor está dispuesto a proveer todo lo necesario, ¿cierto?, para nuestra salvación. Nosotros vemos que tal vez no podemos acceder a esta salvación por nuestros propios medios, Gustavo, porque nosotros estamos trabajando por nosotros mismos. Nosotros decimos: yo soy rico, yo me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Caemos en un estado muy triste, muy terrible. Pero mira lo que nos dice la sierva del Señor: a los que son indiferentes en este tiempo, Cristo dirige esta amonestación. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La figura empleada al decir que os vomitará de su boca significa que no puede ofrecer a Dios vuestras oraciones o vuestras expresiones de amor. Esto es terrible, Gustavo. Significa que ya Cristo deja, o el Espíritu Santo ya deja de interceder por nosotros, se retira de nosotros, y es cuando hemos cometido el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sale Así Cristo, es de los laudicenses. Sí, sale Cristo del santuario, deja de interceder por nosotros.
finalmente queda a merced del enemigo. Ya Cristo no puede hacer nada por ellos. Continúa, Gustavo. Hay un texto, veámosle en la lámina número 4. Podemos leerla. Si tienes, ¿ya la pusiste? Sí, ya está. Perfecto, leámosla entonces. Oí a los que, revestidos de la armadura, proclamaban la verdad con gran poder. Los primeros los viste a ellos orando, angustiados, luchando consigo mismos, con sus debilidades. Y luego de esa escena de conflicto, habiendo escuchado el consejo del testigo fiel, habiendo abierto las puertas del corazón y recibido sus dones, el oro, la vestimenta y el colirio, ahora los vemos en una condición distinta. Se los ve como soldados del Señor, revestidos con la armadura y proclamando la verdad con poder. Y ella producía su efecto. Ese es el problema. Si es que yo quiero ir a predicar la verdad sin la armadura, sin haber orado al Señor, salgo solo, débil. Pero este ejército salía con la armadura y la verdad hacía su efecto. Vi a las personas que habían estado atadas, algunas esposas con sus consortes y algunos hijos por sus padres. Los sinceros a quienes hasta entonces se les había impedido oír la verdad, se adhirieron ardientemente a ella. Mira, tiempo atrás, cuando oraban, estaban sometidos muchos a sus esposas, a sus esposos, los padres a los hijos, los empleados a sus patronos. Pero una vez que recibieron el consejo del testigo fiel, abrieron la puerta de su corazón, recibieron a Cristo en sus vidas, ahora se los ve revestidos de la armadura, ya no hay nadie quien los detenga. Se separan ellos mismos de las cosas que les ataban. La verdad les parece más preciosa. Y mira lo que dice, desvaneciéndose todo el temor a sus parientes, las parientes que les prohibían. Cuidado, vayas a la iglesia o te vea yo con la Biblia en la mano. Ahora ya no tienen temor. Tan solo la verdad les parecía sublime y la valoraban más que la vida misma. Habían tenido hambre y sed de la verdad. Pregunté por la causa de tan profunda mudanza y un ángel me respondió, es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia de Dios, el potente pregón del tercer ángel. Entonces hay que decirlo, mi estimado Walter, que después de esta condición anhelante, suplicante, después de haber recibido el consejo del testigo fiel, el paso siguiente es la lluvia tardía, el fuerte pregón que dará poder al tercer ángel. Así es muy interesante, pero la pregunta de muchas personas es, ¿cuándo vendrá el zarandeo? Yo he escuchado muchas veces decir, no, para eso falta bastante, ¿no es cierto? Y no es nuestra obra, es la de Dios. Ya Dios juzgará, dicen las personas. Pero mira lo que dice esta cita. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen sus órdenes en palabras y acciones. Si no hacemos esfuerzos para ganar las personas para Cristo, seremos tenidos por responsables de la obra que podíamos haber hecho, pero no hicimos por nuestra indolencia espiritual. Los que pertenecen al reino del Señor deben obrar fervientemente para la salvación de los seres humanos. Deben hacer su parte para atar la ley y sellarla entre los discípulos. Entonces, Gustavo, muchas personas se preguntan, ¿cuándo vendrá el zarandeo? La respuesta es, estamos en el tiempo del zarandeo. Estamos en el tiempo, mis amigos, de que todo lo que pueda ser dejado tiene que ser dejado. Estamos en el tiempo de decidir. Si bien nuestros temas son muy polémicos para la vista de muchas personas, muy terribles, e incluso muchas personas deciden no estudiar el libro del Apocalipsis por miedo.
Nosotros estamos en esta serie de estudios que tenemos aquí, dándolos, pero dándolos con un mensaje de esperanza, dando con el mensaje de salvación a las personas. Si es bien y es cierto, muchas personas abandonarán las filas del Señor, pero muchas personas también, Gustavo, se quedarán aferradas a sus promesas y muchas otras vendrán a formar parte de este movimiento. La cita que tú mencionaste precisamente la encontramos en Joyas de los Testimonios y escrita, tomo 2, es escrita en el año de 1900. La hermana dice para la primera cita que hicimos, ¿te acuerdas que la hermana ve visión, el zarandeo y pregunta cuál es el efecto? Y dice del testigo fiel, es una cita temprana, allá por el 1857. Pero esta cita en el 1900 está diciendo, estamos ya en el tiempo del zarandeo. Eso quiere decir que algo había pasado para el año 1900 para que la hermana diga que ya estamos en el tiempo del zarandeo. Eso quiere decir que si el zarandeo ya empezó, eso quiere decir que antes tuvo que haber habido ya el consejo del testigo fiel dado a la iglesia de la Odisea. Tuvo que haberse dado ya la invitación a aceptar la justicia de Cristo. Tuvo que haberse visto a Cristo Jesús invitando a la gente, venga y compre de él su manto precioso de justicia, el oro y el colirio. Y eso pasó en 1888. En el Congreso de Minneapolis, por medio de 2 mensajeros del Señor, y con apoyo de la hermana Elena presentaron ese precioso mensaje, el mensaje a la iglesia de la Odisea, para salir de la tibieza espiritual. La presentación de la justicia de Cristo se la hizo con potencia desde 1888. Eso justamente iba a generar, como dice el texto, en un zarandeo en la iglesia, porque mientras unos aceptaban el mensaje, otros lo rechazaban. La hermana dice en el 1900 que estamos en el tiempo del zarandeo. El zarandeo empezó ya ese proceso allá por el 1900. Como iglesia habíamos pasado ya 12 años escuchando el mensaje de la aceptación de la justicia de Cristo, y el Señor estaba poniendo a la iglesia bajo la zaranda. Qué importante saber eso, Gustavo. Estamos en tiempos muy solemnes, estamos en tiempos decisivos. La iglesia en aquel tiempo se encontraba en la iglesia de nuestros pioneros, se encontraban en un gran conflicto. Ellos habían pensado que son Filadelfia, pero la hermana Elena manda una cita contundente que dice: nosotros somos la Odisea. Manda este mensaje tan impactante para las personas, no solo en aquel tiempo. Nosotros tenemos que ponernos en este lugar. El mensaje para la Odisea no es para una iglesia, Gustavo. El mensaje para la Odisea es para nosotros. Nosotros somos los que estamos mal. Muchas personas pueden decir: yo soy rico, me he enriquecido. Mira, te puedo poner un ejemplo. Las personas pueden llegar a pensar que están muy bien. Viven en una casa de lujo, tienen carro de lujo, muebles de lujo, televisión de lujo. Pero ¿qué tal si todo eso es comprado con la tarjeta de crédito, Gustavo? Nada de eso les pertenece. Ellos piensan que están ricos, pero ¿qué pasaría si ellos dejan de pagar unas 2, 3 cuotas? Viene el verdadero dueño y les quita, ¿no es cierto? Entonces es importante nosotros asimilar los tiempos en los que vivimos. No creernos ricos ni suficientes. Cristo nos da una declaración muy terrible para estos tiempos. La sierva del Señor también dice en el conflicto de los siglos, quiero mostrarles una cita para ir terminando ya. Los hombres verdaderamente justos están desapareciendo de la tierra, sin que a nadie se le importe algo. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía.
Apostasía es lo que está grabado en el frente mismo de cada iglesia. Y si lo supiesen o sintiesen, habría esperanza. Pero hay, lo que se oye es decir, rico soy y estoy lleno de bendiciones y nada me falta. Qué impactante cita, Gustavo. Nosotros podemos hallarnos en este preciso estado, donde por orgullo decir que somos ricos, nos hemos enriquecido, tenemos muchos conocimientos y el problema de la Odisea es que tiene mucho conocimiento, pero no sabe qué hacer con ellos. Tal vez nosotros decimos algo y nos falta predicarlo por el ejemplo, Gustavo. Tenemos que dejar de estar envueltos en cosas que no tienen importancia. Muchas veces nosotros pecamos al andar en chismes, incluso dentro de la iglesia. ¿Hay solución para que nosotros cambiemos nuestra naturaleza, Gustavo? Por supuesto, Walter, la verdad no se la lleva como un concepto. La verdad se la lleva en el corazón, por el ejemplo, por el precepto. Así es como el mundo va a cambiar. Primero debemos cambiar nosotros y luego el mundo va a cambiar por el testimonio, por la vivencia de cada hombre. Quisiera que veamos una cita última que está en la página 6, Walter. Ya, listo. En la página 6 está tomado del comentario bíblico adventista y la encuentran también en MS 173 de 1902. Mira lo que dice. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o una marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. Entonces, está hablándonos del sellamiento en la frente, está hablándonos de Apocalipsis 7. Es el asentamiento de la verdad en el corazón y en la mente, para que ese hombre sea inconmovible. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado. Los juicios de Dios están ahora sobre la tierra para advertirnos, para que podamos saber lo que viene. Entonces, mentalmente tenemos que hacernos esta idea. Vamos a la lámina 7 para poder ver esta estructura que nos hace este testimonio tan interesante. En la lámina 7 se nos dice que primeramente está el tiempo del sellamiento. El consejo del testigo fiel es el que le mueve a uno a entrar al proceso del sellamiento, aceptar la verdad, aceptar a Cristo en el corazón. Es el consejo del testigo fiel, donde yo compro de él el oro, las vestimentas, el colirio. Es como ese proceso en que el hombre quiere ser un vaso de honra. Es el proceso de afinamiento, de limpieza del barro, de la copa. El Señor saca toda la inmundicia y le hace un vaso de honra. Cuando ese vaso está preparado, dice, cuando el sellamiento haya sido puesto en sus frentes, entonces vendrá el fuerte pregón, porque esa copa limpia tiene que recibir el poder del Espíritu, la lluvia tardía. Y entonces sí vendrá el zarandeo, los juicios de Dios. Ahí se verá quién es quién. Ahí se verá cuáles son los que están sellados y cuáles no. Cuáles son los que aceptaron el consejo del testigo fiel y quiénes son los que lo rechazaron. Y uno de los puntos más álgidos por medio del cual hay una separación en la iglesia que se la puede hasta mirar, es la ley dominical. Ahí se va a ver quién es quién, porque mientras unos que son fieles preferirán pasar hambre a renunciar a sus conceptos, a renunciar a la verdad. Porque cuando venga la ley dominical se les va a prohibir comprar y vender, sino solamente el que tenga la marca de la bestia. Ahí se verá quién es quién. El que ha hecho provisión de aceite estará preparado para ese tiempo difícil de angustia, pero otros que no se han preparado, obviamente serán del lado más fácil y recibirán la marca de la bestia. Entonces, mentalmente tenemos tres conceptos. El consejo del testigo fiel que hace la obra del sellamiento. Una vez que el hombre es sellado, viene la lluvia tardía que le da potencia y fuerza al mensaje del fuerte pregón.
y enseguida viene el zarandeo, viene los juicios de Dios y viene la ley dominical. Si nos ponemos en el tiempo, Walter, y decíamos que la invitación a aceptar la justicia de Cristo se lo hizo con fuerza en la iglesia en 1888, tenemos que tener en mente entonces que el Señor estaba dispuesto enseguida para los que acepten a derramar la lluvia tardía. Él quería derramar el poder del Espíritu en la iglesia, tener un segundo Pentecostés. Eso quería el Señor. Y las cosas estaban dando de tal naturaleza que también el zarandeo estaba por desatarse. Allá por 1888, por el mes de diciembre y en enero y febrero del año siguiente, el senador Blair de los Estados Unidos propuso allá una ley dominical y enviaron a uno de los mejores hombres de la iglesia en ese tiempo que defendía la libertad religiosa, era el hermano Alonzo T. Jones. Él fue al Congreso de los Estados Unidos y planteó la libertad religiosa y la ley que se había impuesto, que se había llevado al Senado de los Estados Unidos, se vino abajo. No se puso la ley dominical, a Dios gracias. Entonces, lo que quiero comentar con esto es que si hablamos de tiempos, el sellamiento ya empezó en la presentación de la justicia de Cristo. La lluvia tardía, el Señor ya nos la quiso derramar, pero nosotros como iglesia nos hemos puesto un paraguas. Las ventanas de los cielos se abrieron para derramar lluvia abundante, pero la rechazamos. Rechazamos este precioso mensaje. Y el zarandeo que iba a empezar con la ley dominical se retrajo, se detuvo. Hermanos queridos, ¿quién iba a pensar que esta demora, este proceso que estaba por llevarse a cabo rápidamente, se ha demorado 170 años? El proceso de sellamiento, el consejo al testigo fiel, no lo hemos escuchado nosotros como iglesia. Tenemos ahí una deuda, estamos en deuda con el Señor y con el mundo. No hemos escuchado el consejo del testigo fiel. Seguimos tibios y cada vez que pasa el tiempo, más todavía, más tibios. Yo he escuchado muchas prédicas ahora en la actualidad donde hay muchos hermanos que están diciendo que ¿para qué quieren salir al campo? ¿Quién va a predicar en las ciudades? E invitan a que se queden en las ciudades. Cuando el testimonio inspirado dice que la mejor manera para escuchar el consejo del testigo fiel y transformar nuestras vidas es en el campo. La hermana, para 1904, 1906, la palabra del Señor dice salir de las ciudades. Así dice. Pero han pasado 170 años y estamos todavía dudando. ¿Será de salir? ¿Será de no salir? ¿Qué habrá que hacer? ¿Cuándo hay que salir? Nadie sabe. No nos damos cuenta que estamos viviendo el tiempo de tardanza. Estimado Walter, Apocalipsis 7 dice: vi a un ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Estaba el Señor listo para poner su sello en aquellos que clamaban y gemían, aquellos que habían escuchado el consejo del testigo fiel. Pero clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los ángeles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La hermana explica esta visión y dice que el Señor estaba listo para sellar a su pueblo, pero cuando los miró, no estaban preparados. No habían recibido el consejo del testigo fiel. No estaban listos. El Señor no podía poner su sello que los protegería del tiempo de angustia, de las plagas. Y como consecuencia envió un mensajero a decir a los 4 ángeles: retened, retened, retened. No suelten los vientos hasta que el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes. Estimado Walter, Apocalipsis 7 nos relata una demora por culpa nuestra. No estuvimos preparados y el Señor tuvo que retener la obra del sellamiento. Nosotros hemos demorado esa bellísima obra. Nosotros hemos sido los causantes de
entorpecer el proceso del sellamiento. Pero cuando le entreguemos el corazón al Señor, Walter, cuando tomemos su consejo y anhelemos tener a Cristo en el corazón, el Señor, cuando venga y nos mire, ya no nos mirará a nosotros, se mirará a sí mismo, verá a Cristo, se verá él mismo reflejado en cada mente, en cada corazón, y pondrá su sello. Amén. Entonces vendrá el zarandeo, sin duda. Aun cuando la hermana dice que ya empezó, y es de verdad, ustedes ven que la ley dominical ya en su momento quiso oponerse en 1888, y los juicios de Dios se derramaron y se han hecho notorios tanto en el mundo y tanto en la iglesia. Yo les quería hacer recordar algo de lo que nos pasó como iglesia, y para que vean ustedes cómo el Señor envió juicios ya en ese tiempo. En el 18 de febrero de 1902, el Señor envió un ángel que incendió el sanatorio de Battle Creek. 18 de febrero de 1902. No se estaba haciendo la obra de Dios, no estaban andando en los caminos que el Señor quería, en los planes de Él, y destruyó el sanatorio. Imagínense en ese remesón, ese sacudón que sucedió en la iglesia. Una de las más grandes instituciones adventistas del sanatorio fue destruido. En ese mismo año, en diciembre, el 30 de diciembre de 1902, ocurre el incendio de la casa editora en Battle Creek. La Review and Herald se incendia. ¿Y por qué? Porque la casa editora estaba trabajando la imprenta 50% en temas religiosos y 50% en temas comerciales. Y estaban en sus máquinas queriendo sacar un libro que la hermana había prohibido que se imprima, El Templo Viviente, que tenía las ideas panteístas del Dr. Kellogg. Pero como persistieron en querer sacar el libro, el Señor envió un ángel y destruyó la casa editora de la Review and Herald. El Señor, más adelante, en 1906, permite, para que las ciudades sean sacudidas, envía un tremendo terremoto a la ciudad de San Francisco. Estas ciudades se habían convertido como Sodoma y Gomorra, dice. Entonces pretendía el Señor que por medio de estos juicios la gente vuelva los ojos a Él. El Señor permite, como a las ciudades de Nínive, que por su desobediencia, por su iniquidad, envió al profeta, a Jonás. De la misma manera, el Señor permitió un juicio en la ciudad de San Francisco. Para ese tiempo, la otra editora, la Pacific Press, que había estado en Oakland, en San Francisco, se habían mudado a un valle cerca de San Francisco, alejado en la ciudad, pero también estaba en el mismo problema de la que había sido la Review and Herald hace 4 años atrás. Las impresiones comerciales estaban ganando partida en la imprenta. Y preocupados ellos habían decidido mantenerlo en 50-50. Pero el Señor también envió un ángel, y en ese terremoto de San Francisco también la casa publicadora de la Pacific Press quedó destruida. Ese mismo año se recaudaron fondos y se reconstruyó nuevamente la Pacific Press en madera. Pero como continuaban adelante con este plan de 50-50, 50 para el Señor y 50 para las actividades comerciales, en ese mismo año se volvió a quemar la Pacific Press. Y luego la volvieron a reconstruir y comenzaron a seguir trabajando, ahora sí, dedicados 100% a la obra del Señor. Yo les quería comentar con esto, es que el zarandeo, los juicios que el Señor permite, se pudieron ver en esa época y se continuarán viendo en la época actual. Pero hay que tener en mente esta secuencia, ¿verdad? El consejo del testigo fiel, el sellamiento, la lluvia tardía que se derrama en los que aceptan el consejo del testigo fiel, y luego sí, el zarandeo propiamente dicho, cuando venga la ley dominical. Ya no la ley dominical como apareció en 1888, sino una ley dominical donde ya no haya vuelta atrás.
donde se implante en los Estados Unidos y luego en todo el mundo. Yo escucho mucho que algunos hermanos tardíamente pretenden que cuando venga la ley dominical, ahí sí, hacer preparativos para salir al campo. Permítanme decirles, hermanos, que será demasiado tarde. La señal para salir de las ciudades ya se dio en 1888. Hay un intento dominical. Gustavo, buenamente, pues, se vino abajo. Pero cuando venga... Se están conectando otra persona a la reunión, no sé si puedes quitarle. Eso. Ahí está. No, ya se conectó. Gracias, Marcos. Se conectó otra persona más. No sé si puedes quitarle a la persona que se conectó. No puedo. Bueno, entonces para ir concluyendo, nosotros vamos a topar la última cita. Y dice, mira lo que dice esta cita, y es una amonestación para nosotros en estos días. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador más común. Es triste lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo aquí. Vamos a ir concluyendo porque tenemos una interferencia en el Zoom, pero ya estamos muy bien ahí. Entonces, amigos, hemos topado el tema del zarandeo. Esperamos que haya sido de un gran provecho para su vida y que podamos escuchar la amonestación que Dios nos trae para nuestro tiempo. Ha sido un gusto para nosotros estar con ustedes. Gustavo, ha sido un gusto tenerte aquí con nosotros. Ayúdanos con la oración para terminar, por favor. Muchas gracias por la invitación. Oremos. Padre nuestro, te agradecemos porque nos permites por este medio estudiar tu palabra. Te rogamos que puedas alentarnos para la preparación que tenemos que hacer y poder salir de este proceso del zarandeo y quedarnos con el grano puro que tú quieres llevar al cielo. Gracias te damos por tus bendiciones, por este día santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga.